Hola, soy Ale. Desde el área de divulgación científica del planetario Galileo Galilei, hoy les presentamos a Isaac Newton, una de las mayores personalidades de la historia de la ciencia. Isaac Newton nació en un pequeño pueblo al norte de Londres el 25 de diciembre de 1642. Luego de una infancia difícil, partirá hacia la Universidad de Cambridge, donde creará su propio plan de estudios, ya que su principal interés no eran las clases, sino la biblioteca. Allí leyó y copió a mano los más importantes libros de matemática y filosofía natural de la época. Allí conoció a Isaac Barrow, de quien recibió clases de matemáticas, pero el alumno superó rápidamente al maestro, ya que el mismo Barrow luego le solicitará ayuda a su alumno para resolver problemas matemáticos y supervisar sus propias publicaciones. Por esos tiempos, entró en contacto con los trabajos de Galileo, Fermat, Huygens y otros. Pero la peste bubónica azotó Londres en 1665 y la universidad cerró sus puertas. Así que Isaac volvió a su casa hasta la primavera de 1667. Allí, con solo 23 años y aislado en su propia granja, pondrá a prueba todo lo aprendido en Cambridge. A partir de sus experimentos y altos niveles de abstracción, Newton creará el cálculo integral como una nueva rama de las matemáticas y pocos años más tarde definirá una nueva rama de la física, con la óptica y su teoría de los colores. Newton también revolucionará el desarrollo de los telescopios, encontrando que los telescopios refractores, como los utilizados por Galileo, sufrían de aberración cromática, una dispersión de la luz en diferentes colores al atravesar una lente. Para minorar este defecto, se construían telescopios muy largos. En 1672, presentará a la Royal Society el primer telescopio reflector de utilidad práctica, constituido por un espejo primario de 3 centímetros de diámetro ubicado en la base de un tubo de 15 centímetros de longitud. Al no contener lentes, no sufría de aberración cromática y podía ser tan potente como un refractor 10 veces más largo. Newton también dio su impulso definitivo a la dinámica, como parte fundamental de la física, con sus 3 leyes que explican el movimiento de los cuerpos, sus efectos y sus causas. Con ellas, romperá definitivamente con la física aristotélica, según la cual un cuerpo solo se mantenía en movimiento mientras actuara una fuerza en él. La primera ley, o la ley de inercia, establecida por Newton, establece que todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. Es decir, un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas externas permanecerá en reposo o moviéndose a una velocidad constante, destruyendo una concepción errónea que acompañó por siglos a la humanidad. La segunda ley, o la ley de interacción y la fuerza, plantea que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Explica así las condiciones necesarias para modificar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. La tercera ley, de acción-reacción, sostiene que, con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Por ende, toda acción tiene siempre como efecto una reacción igual y contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Pero su aporte fundamental será el desarrollo de la ley de gravitación universal, que más allá de la famosa y casi mítica anécdota de la manzana, que contará en su vejez, sería el primero en darle forma concreta a esta idea fundamental en la historia de la ciencia. Y así demostrar que los movimientos de los cuerpos celestes y de todo objeto pueden calcularse con absoluta precisión, suponiendo que están sujetos a una fuerza proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa de otros. Newton llamó a tal fuerza gravitación, una entidad universal, de la que la caída de los cuerpos que observamos en la Tierra era solo un caso particular. A partir de allí, y a través de las leyes de Kepler, aplicó la dinámica al movimiento de los cuerpos celestes. Lleva así a la astronomía
el concepto de fuerza mecánica. Con esta ley y las leyes de la dinámica aplicadas al movimiento de los astros, nacerá la mecánica celeste, rama de la física que explica el movimiento de los planetas, del Sol y de la Luna. Será también el basamento teórico sobre el cual el hombre del siglo XX podrá desarrollar la astronáutica, pudiendo recabar además mediante el cálculo la exacta posición de los astros en cualquier momento y en cualquier punto de su trayectoria. Su obra más destacada es Philosophy Naturalis Principia Mathematica, más conocida como Los Principia, publicada recién en el año 1687, obra que corona un periodo de reformas en la historia de la ciencia y crea las bases de la astronomía clásica. Recién en 1704 aparecerá Optics, con la que sentará las bases de la óptica y que será el colorario de todos sus experimentos en la materia. Si bien, como él mismo expresó en una carta de 1675, se paró sobre hombros de gigantes, es quien pudo conjugar mejor todas las ideas y visiones de su época. Newton falleció el 23 de marzo de 1726 a la edad de 84 años. Nos legó su visión del cosmos desde el umbral de la ciencia. Como dijo el poeta Alexander Pope, la naturaleza y sus leyes estaban envueltas por tinieblas. Dijo Dios, sea Newton, y todo cobró luz y claridad. Para finalizar, los invito a ingresar a nuestra página web, planetario.gov.ar, y así recorrer sus diferentes secciones. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, Planetario BA. Ahora sí, les dejo un saludo y hasta el próximo audio.